Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando esta nueva emisión del canal. Hoy vamos a hablar de otras grandes obras del tercer gobierno peronista silenciadas por todos. La terminación e inauguración del puente Colón-Paysandú, Fray Bentos, Puerto Ushué. Si bien esta última fue inaugurada durante la última dictadura genocida, fue prácticamente terminada durante el tercer gobierno peronista. Veamos lo que dice Julio Carlos González en su libro Isabel Perón, Intimidades de un Gobierno, sobre la inauguración del puente Colón-Paysandú. La inauguración habría de brindarle uno de sus días oficiales más felices a la Presidente. Fue una obra imponente por su estructura y por sus implicancias, pues configuró la restauración de la unidad con el Uruguay. Los presidentes de ambos estados se encontraron en el medio del puente y allí se cortaron las cintas ornamentales que simbolizaban una separación que jamás debió haber existido. Luego ambos mandatarios se trasladarían a la ciudad de Paysandú, en cuyo edificio municipal pronunciarían sus discursos. El hecho requería una difusión que fuera al mismo tiempo una docencia. Era la primera realización de la unidad latinoamericana preconizada por Perón, un cambio de política sustancial si se recuerda que entre el 4 de junio de 1943 y el 16 de septiembre de 1955, el territorio uruguayo y sus emisoras radiales acogieron políticos fracasados que se autoexiliaban y agresión iconoclasta contra la persona del presidente Perón y su obra de gobierno. Es más, durante las jornadas bélicas de septiembre de 1955, las radios de ese país sirvieron de enlace entre los diferentes grupos de las Fuerzas Armadas sublevadas contra el gobierno constitucional. Pero a partir de la firma del Tratado del Río de la Plata y de su Frente Marítimo, suscrito por Perón a los pocos meses de asumir su tercera presidencia, las vinculaciones argentino-uruguayas habían tomado un nuevo y común destino. El Río de la Plata ya no era una zanja de separación, sino un patrimonio común en condominio de competencia exclusiva y excluyente de ambos estados. La paupérrima economía uruguaya había sido socorrida por un convenio comercial suscripto entre ambos países por el que la Argentina se comprometía a importar un cupo considerable de manufacturas alimenticias uruguayas a fin de mantener el funcionamiento industrial del Uruguay y sus fuentes de empleo, además de contribuir al sostenimiento de la endeble balanza de pagos de esa agotada y empobrecida república. El canciller Alberto Juan Vicente Vignes fue quien suscribió este importante convenio que sucesivos decretos suscriptos por Isabel ampliaron y actualizaron en la enumeración de rubros a importar. La divulgación del acto se implementó con un escandaloso sabotaje. Deslucidos murales donde se colocaron las fotografías de Isabel y del presidente uruguayo Juan María Bordaberry en medio del puente configuraron la única publicidad escrita que hacía el gobierno. Los periodistas de todos los medios eran detenidos en las proximidades de la obra el día de su inauguración. Un oficial de la Casa Militar golpeó a un representante de la prensa extranjera. La televisión del Estado argentino no pudo traspasar el puente o no tuvo voluntad de hacerlo para filmar la escena de los discursos de ambos presidentes. Por ende, la versión que tuvieron los argentinos fue la de la televisión uruguaya. El doctor Manuel Arauz Castex fue quien envió el discurso que la Presidente debía pronunciar, junto a este un detalle sucinto de la obra con características técnicas, sus implicancias geopolíticas y económicas y la cronología de su ejecución. Es imperativo admitir que Arauz Castex fue para mí el mejor canciller que tuvo el tercer gobierno peronista. Latinoamericanista de vocación, consideraba que el cambio de rumbo de la política exterior argentina debía principiar por colocar los mejores embajadores y dar la primacía absoluta a las relaciones de todo tipo con los países limítrofes, un programa de simpleza vigorosamente transformadora, pertrechada con todos estos elementos. La presidenta inició su viaje. Lo hizo en el avión presidencial desde el Aeroparque Metropolitano. Días antes habíamos cambiado opiniones sobre la conveniencia de que el doctor Luder la acompañase. La presidenta tenía recelos en el senador. Yo le sugerí que llevar consigo a Luder tenía, entre otras desventajas, hacer pública la desconfianza hacia él. Isabel aceptó entonces delegar el mando en el senador durante las horas que duraría su ausencia en el país.
Yo habría de permanecer atento en la casa de gobierno. Cumplida en el mismo aeroparque la delegación del mando sin protocolo alguno, Isabel salió rumbo al puente Colón-Paysandú. La acompañó el doctor Arauz Castex. Yo regresé a casa de gobierno, donde trabajé todo el día como de costumbre. Luder no se hizo presente. En las últimas horas de la tarde Isabel retornó al país. Había sido una fructífera e inolvidable jornada. De regreso en Olivos, la presidenta me relató detalles del acto. Jamás creí que los uruguayos tuvieran tanto afecto por mí. Todos gritaban mi nombre, me mostraban simpatía, la gente se apiñaba para verme. Me dio un poco de vergüenza porque a Juan María Bordaberry nadie lo nombraba. Realmente fue el día más feliz que he tenido en este año. Por televisión vimos juntos la ceremonia de lectura de los discursos. La claridad de la vocalización de Isabel se destacaba frente a la monotonía del presidente uruguayo, cuya voz no podía disimular los condicionamientos que las Fuerzas Armadas de su país le habían impuesto y exigido. Era un símil de la payada de José Bettinotti y Gabino Ezeiza, una voz argentina convencida en contrapunto con la angustia que imponían en el orador uruguayo las tutorías militares. Ambos presidentes terminarían su mandato por imperio de las Fuerzas Armadas de sus respectivos países. Bordaberry volvería a su condición de agricultor pueblerino. Isabel ascendería a los peldaños de la cárcel que conducen a los portones anchos de la historia. Bien, señores, no sé ustedes, pero yo me quedo con esa imagen de Isabelita y el presidente uruguayo en el medio del puente, cortando las cintas, esas cintas que simbolizaban aquella separación que jamás debió haber existido con la banda oriental.